Estaríamos. Bueno, buenas tardes a todas, espero que estén muy bien, ya volviendo a clases, terminó el receso de invierno. Eh, Hoy tendremos la clase virtual sincrónica del módulo 2 de la clase uno y 2. La clase uno que fue enviada la semana pasada y la clase 2 de esta semana. Lo que sí les voy a pedir es muy importante que ustedes puedan ir participando, si tienen alguna duda, alguna consulta, porque es nuestro quehacer diario, ¿sí? Si querés, Fer, pasar la pantalla. Esta clase virtual se centra en dos grandes ejes, uno que es las instituciones y la inclusión educativa como transformación y democratización, y otro segundo eje, que es la segunda clase, la que tienen que resolver para esta semana, que son conversaciones en torno a la autoría pedagógica. Es un video que está subido a YouTube, eh, en donde dialogan Beatriz Greco y Carolina Marrouspe, eh, dos profesionales del área de la educación. Eh, Beatriz Greco es psicóloga y Carolina pertenece también al Info. ¿Querés compartir, mover la pantalla, Fer? Este módulo nos centra en una gran pregunta que dice: la gran pregunta no es qué somos, sino cómo podemos orientar nuestras vidas. ¿Qué sentido darles a las vidas, ¿sí? A nuestras vidas y a las vidas de los estudiantes que están transitando la educación obligatoria en estos tiempos? Esto lo dice Melich en el año 2008. Y qué importante es, no solo qué somos nosotros. Volve a una anterior, Fer. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién soy yo? Sino más bien cómo podemos. El cómo es algo central y trascendental para que volvamos a... ¿Sí? El cómo es algo central y trascendental en estos tiempos, ¿sí? En la educación de hoy. Y pensemos en nuestras planificaciones en la actualidad. ¿Pensamos en el cómo? ¿Cómo podemos llevar a cabo esta propuesta? Pensamos en el qué, porque es qué es lo que vamos a brindar. Pero pensamos en el cómo, las escucho. ¿Y qué sentido le damos? ¿Alguien quiere compartirlo? Es importante que se puedan animar, chicas. Dale, Marisa. Claro, ¿viste? Yo creo que por ahí el qué, o sea, pensamos en el qué, pero por ahí el cómo, no sé, la experiencia me invita a pensar más, que se piensa más en el cómo en el nivel inicial, en el nivel primario, y el secundario también, pero cuesta más en el secundario movilizar estos cómo, estos formatos, ¿no? Bien. Pensando justamente en el sujeto del aprendizaje. Se está trabajando mucho, pero quizás en la tradición pedagógica estamos más ocupados de los qué que de los cómo. Claro, Y por ahí el cómo es la gran barrera. totalmente, que es lo que vamos a hablar más adelante. Nuestros estudiantes transitaron o transitan el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. El qué es importante porque es qué vamos a brindar, ¿sí? Es el contenido que nos brinda la propuesta curricular y demás. Pero el cómo implica conocer a nuestros estudiantes, cuál es su estilo de aprendizaje, ¿sí? Y pensar diversas propuestas para que todo estudiante pueda acceder al contenido, no solamente hablando de estudiantes con discapacidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener en nuestra aula variedad de estudiantes, 30 estudiantes. ¿Los 30 aprenderán de una misma manera? ¿Sí? No.
Entonces tenemos que pensar ese cómo. Y ese cómo es el sentido que le vamos a dar a nuestra vida, a nuestro qué, a nuestro quehacer, ¿sí? ¿Qué pretendemos nosotros con este contenido que aprenda nuestro estudiante? ¿Sí? Si yo pretendo, no sé, que aprenda a sumar, bueno, ¿todos van a aprender a sumar de un mismo modo? No. ¿Todos aprendemos a andar en bicicleta de la misma manera? No. Trasladémoslos a la vida diaria. ¿Sí? Cuando es un bebé o un niño pequeño y le decimos, le damos el tenedor para que coma. Si nosotros somos zurdos, se los vamos a dar del lado zurdo. Si nosotros somos diestros, se los vamos a dar del lado diestro. ¿Y todos van a ser zurdos o diestros? No, no los tenemos que obligar a que sean zurdos o a obligarlos a que sean diestros, porque nosotros lo hacemos así, ¿sí? Sino proponerle esta forma de, bueno, yo te brindo el conocimiento, el contenido de esta manera y de esta otra. Vemos cuál es la forma en la que vos podés desempeñarte mejor, cuáles son tus fortalezas, ¿sí? Creo que el cómo lo pensamos, pero generalmente lo tenemos que cambiar sobre la marcha, dice Andrea, hasta que conocemos a los estudiantes. Sí, nos implica un tiempo, pero ese tiempo hay que dárselo y después también tomarlo y utilizarlo. No podemos estar a esta altura del año quizás todavía conociendo a nuestros estudiantes. Ahí es donde está el tiempo que decimos cuál es la primera planificación que damos o que dan las señas los profes. La primera del año, ¿cómo se llama? Para conocernos. La diagnóstica inicial, no sé si se me escucha. Sí, el periodo diagnóstico. Ahí en ese periodo diagnóstico tenemos el tiempo para conocernos, ¿sí? Y ahí vamos a saber ambientación en el jardín, claro. Ahí vamos a saber, ¿sí? Cuál es la población que tenemos, con qué recursos contamos, cuáles son las fortalezas, cuáles son los desafíos, ¿sí? Bien, ¿querés pasar, Fer? Para pensar y hacer escuela sobre las instituciones educativas. Las instituciones, como ya lo sabemos, están inscritas en un contexto histórico, ¿sí? Cada cole está inscrita en un contexto que tiene su PEI, su... ¿Qué más tiene? A ver, armémoslos entre nosotros, entre todas, porque todas estamos transitando un cole, o la gran mayoría. ¿Cuál es el contexto histórico que nos brinda el cole? Cada cole tiene una impronta, ¿sí? Cada cole tiene una impronta, está escrita en su PEI, ¿sí? ¿Qué nos dice cuál es el modo o de qué forma o de qué manera se maneja este colegio? ¿Sí? La población con la que cuenta. ¿Sí? Ese es el... Considero, Juli, Sí, disculpa, quiero ahí hacer sí. agregar algo. En esta pregunta de poder pensar las instituciones educativas inscritas en un contexto histórico, em, a ver, nosotros podemos pensar que las instituciones, obviamente, un modo de pensar el concepto es que son construcciones históricas, ¿sí? Ujú, Lo habíamos trabajado un poquito en la clase de presentación, cuando habíamos hecho la introducción a qué cuestiones se iban a abordar en la actualización, y, y pensábamos el surgimiento de las instituciones educativas y las funciones esenciales que tienen hoy que tienen, perdón, las instituciones educativas y cómo se han puesto en tensión se han ido puesto en tensión a medida que los contextos se van modificando y demás. Y en aquel momento hablábamos de cuestiones que son irrenunciables o que parece ser que las instituciones no ponen en negociación o no pueden cambiar, y otras cosas que sí van cambiando de las instituciones. ujú. Es decir,
En esto de pensar el contexto histórico, digo, hay un contexto que es macro, un contexto de época que nos emparenta y que hace que las instituciones estén atravesadas, ¿sí? por cuestiones comunes. Otras cuestiones que las podemos mirar un poquito más de cerca, que son los microcontextos, por ahí pensar más chiquititos en relación a las características de las poblaciones. Em, El grupo, Pensábamos un claro. poco también esto en las otras clases cuando pensábamos cuáles son las poblaciones o qué poblaciones asisten a las escuelas especiales o para qué poblaciones se piden la intervención de los circuitos y demás. Em, pero pensaba esto del contexto histórico como algo cambiante que va dotando a las instituciones educativas de distintos modos, de distintas formas de ser y pensar la escuela, ¿no? Pensaba ahora Ok, recientemente el contexto histórico que nos atravesó a todos del Mundial, saliendo un poco de las cuestiones, ¿no? Por sí, ahí, que estuvimos charlando en las otras clases, pero están inscritas en un contexto histórico que emerge de la época, eh, que hoy podría haber sido pensado, bueno, el contexto histórico del Mundial atravesó las planificaciones, atravesó el cómo pensar las planificaciones, el cómo pensar los contenidos, las estrategias y demás. En la pregunta que vos hacías, para no irnos tan al hueso con los otros conceptos que habíamos trabajado en las otras clases. buenísimo, gracias, Emi. Este contexto, como lo dice la profe, pueden impulsarnos y favorecer nuestras acciones o impedirnos y limitar nuestro quehacer. Pensándolo en lo que plantea la profe Eve del contexto del mundial, ¿sí? Podemos tomar eso, impulsarnos y favorecer y proponer propuestas diversificadas para todos, pensando en quién, en nuestro grupo o clase, ¿sí? En las características que tienen nuestros estudiantes. O puede ser esto también lo que, los que nos impide o nos limita, que ahí aparecen las barreras, ¿sí? Las barreras para el aprendizaje que les estuvimos hablando también un poquito en la clase anterior con la profe Fer, ¿sí? Pueden dificultar el trabajo con otras personas o fortalecerlo y permitir que se reinvente. ¿Qué implica acá? Trabajar en equipo, trabajar con otros, trabajar con otro compañero, otro docente, ¿sí? En otra área, hacer una propuesta grupal, trabajar con la DAI, la docente de apoyo, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Va a fortalecer, porque va a ser un aprendizaje integral, ¿sí? Va a fortalecer y nos va a beneficiar a todos, ¿sí? Es un espacio, el cole, la institución es un espacio en donde conviven la tradición y la innovación. ¿Por qué? Porque tenemos docentes quizás con mayor antigüedad en un formato tradicional, ¿sí? Del modo de dictar su clase. Y la innovación, quizás los docentes que somos más nuevitos, que recién empezamos, que venimos con lo nuevo, ¿sí? Entonces, tenemos que conjugar los dos quehaceres y lograr algún conjunto. No todo está mal, ni lo nuevo nuevo, ni lo que se venía utilizando. Pero sí pensar siempre en nuestro grupo, en nuestras características, en qué es lo que brinda el cole también, cuál es el contexto histórico, cuál es el grupo poblacional, y ir trabajando en conjunto lo tradicional y lo nuevo, la innovación, ¿sí? Integrando lo colectivo y lo individual. ¿Qué implica eso? Integrar lo colectivo y lo individual. La autoridad y la democracia. El docente hoy es la autoridad y siempre lo fue. ¿En dónde? En el aula, como es el directivo en el colegio. Pero también tenemos que ser nosotros uno más del grupo, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo voy a gestionar los tiempos, las propuestas, ¿sí? Ser flexible, ser cercano, acompañar. Y en eso implica lo colectivo, si tenemos un docente de apoyo a la inclusión, otro compañero de par pedagógico, ¿sí? ¿Estoy siendo clara? ¿Alguna duda hasta el momento? No.
Bien. Todo esto que va a formar nuestra identidad, la identidad del cole, ¿sí? Tanto la del cole como la mía como docente. Yo, Julieta Ricordi, pueden decir, bueno, soy una docente que acompaño, que ayudo, que brindo estrategias, ¿sí? Que trabajo en equipo con la seño, la directora. O pueden decir, no, es una docente que es más estructurada, es más rígida, se centra solo en su estudiante, ¿sí? Eso va a formar nuestra identidad. Como docente, como cole, ¿sí? La gestión que yo brinde. Todo esto van a desplegar el sentido a nuestros estudiantes, a nuestros sujetos, ¿sí? ¿Qué sentido? El sentido que ellos le brinden, que yo como docente, como equipo directivo, brinde a esta propuesta, ¿sí? En esta planificación. Con esta planificación, el sentido que yo le dé, se van a encontrar distintas tramas en donde los estudiantes van a ir adquiriendo los conocimientos. ¿Sí? ¿Puedo cambiar, Fer? Lo que quiere decir una transmisión entre guardar memoria y mantener la posibilidad. Ese era otro título que teníamos en la clase 1. Ligando o siguiendo con lo que veníamos hablando, decíamos que yo como docente, como equipo directivo, como compañera de equipo, eh, como par pedagógico, voy a brindar los conocimientos a mis estudiantes, ¿sí? Y en esto de brindar, voy a transmitir. Y el transmitir no es solo, bueno, toma la fotocopia, hacela, ¿sí? O explico la fotocopia y resuelvan. O escribo en el pizarrón, copien. Como yo dicte o haga escribir o les diga a los estudiantes cómo presente la fotocopia o la propuesta, va a hacer que mis estudiantes me tengan confianza, me puedan preguntar si tienen alguna duda, ¿sí? Puedan llegar más o mejor al conocimiento, o quizás no tanto, ¿sí? Porque tienen algunas dudas y no se animan a preguntar. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, me pasó esto. Y lo traigo acá porque seguramente a muchos de ustedes les puede suceder también. Un estudiante no había entendido bien el concepto, cómo era la actividad que tenían que realizar. El profe se les explicó, la estudiante no la acompañó. No era un estudiante que yo acompaño. Yo soy docente de apoyo a la inclusión. Era un estudiante del grado. Entonces me pregunta a mí, ¿por qué no se animaba a preguntarle al profe? Mi respuesta fue, no, vos tenés que preguntarle al profe, yo te puedo explicar, pero vos tenés que preguntarle al profe, porque el profe no sabe si vos lo entendiste o no. ¿Sí? Como yo no estoy en el pensamiento de los otros tampoco están en el mío. Entonces, vos tenés que decirle al profe que no lo entendiste. Su respuesta fue, profe, yo te escuché y presté atención. ¿Sí? ¿Qué les brinda eso? Que el profe le está dictando, ¿cierto? Miedo, que está imponiendo su autoridad quizás a través del miedo. Entonces yo te escuché y te presté atención, pero no te entendí. Y el profe le volvió a explicar y ahí pudo entenderlo. Quizás es ver esto de cómo yo transmito, cómo yo lo digo. Y en esto de cómo yo lo diga, es la cercanía que le dé a mis estudiantes. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara? ¿Alguna duda? Es compartir una historia, una cultura y valores que nos ayudan a construir nuestra identidad. Es conocerlos, es conocernos. ¿Sí? Porque nuestros estudiantes están 4, 5, 6 horas en el cole. Con nosotros, con varios profes en el nivel medio, con la seño del jardín aprendiendo lo inicial de la educación obligatoria.
pero ellos ya vienen con una cultura de la casa, ¿sí? Con valores que vienen desde la casa y que se transmiten en el cole y que van a ir adquiriendo otros nuevos, que nos va a formar como que, como ciudadanos, como estudiantes, como personas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acompañar. Y en el acompañar está ahí cómo yo acompaño, qué lugar yo le doy, si lo escucho, cómo lo escucho, si puedo ir observando sus caras, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta si un estudiante un día está un poco más triste, decaído, no tanto. Le damos la posibilidad, lo habilitamos. Y eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque después es la seño que a mí me escuchó y me dio la posibilidad de poder decir y expresar quizás la angustia o alguna duda que yo tengo, me habilitó. No es solo la palabra del adulto la que vale, sino también la mía, ¿sí? O la seño que me dejó que yo ayudara a, y no estamos hablando únicamente de personas con discapacidad, ¿sí? Estamos hablando de todos los estudiantes de un grado, de un grupo, clase. ¿Entendido hasta ahí? ¿Y esto qué tiene que ver? Con que no signifique copiar el pasado, sino aprender de él para crear algo nuevo. ¿Qué les parece a ustedes? Hola, no sé si se me escucha. Hola, no te puedo ver quién sos. Juli Fuentes, Hola, Juli. ahí Sí, está. Yo creo que tiene que ver con no repetir esas historias ya vividas de alguna manera en la historia de la educación y poder verlos desde otra mirada más actual, esto que estás diciendo, pero para no repetir eso que en algún momento fue eh, fuerte o tremendo para quien lo vivió, digamos. Hoy estamos en una posición distinta realmente, muy bien. Una posición de escucha, de acompañamiento, tal cual, tal ¿sí? cual. De acompañamiento. ¿A quién? Que no solo mi palabra como adulto referente es la que vale, sino también la de todos. Y ahí implica en gestionar. Gestionar yo como docente de apoyo a la inclusión, como docente de grado, como el profe de este curso, la autoridad, pero no la autoridad que imponga, que quizás esa era la autoridad o la forma en la que a nosotros nos dieron clase, ¿sí? Sino yo como adulto voy a imponer la autoridad porque necesita cierta organización, pero esta autoridad que habilite, que escuche, ¿sí? Y que respete a todos, ¿sí? Y que habilite y escuche, también habilite y escucha a las diferencias, ¿sí? Las diferencias en qué, en el pensamiento, en el quehacer, en las posibilidades, ¿sí? Ahí doy apertura. La transmisión nos permite conservar la herencia recibida y al mismo tiempo renovarla. ¿Por qué? Conservamos todo esto que viene impuesto desde la historia, pero también la renovamos. Vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo, y no en la diaria, sino bien en nuestro quehacer, en el cole, y también lo vamos a ir aplicando en otros contextos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir gestionando nuestra autoridad? Sabemos que hay una autoridad dada, que tenemos que respetar, pero le vamos dando esta renovación en la cercanía, en la escucha, ¿sí? Y acá es donde la inclusión nos implica repensar las instituciones para reconocer o respetar la individualidad de cada estudiante en espacios ya instituidos. ¿Por qué? Porque en el pasado, todo aquel que no encajaba en este modo de aprendizaje quedaba ¿dónde? Afuera, excluido. Sí, entonces ahora
dándole lugar, escuchando, pensando nuevas propuestas, estamos incluyendo. Lo estamos pensando, lo estamos incorporando, lo estamos haciendo parte de este grupo. ¿Sí? Es un estudiante más, no es el estudiante. ¿Sí? Porque estamos hablando del grupo con propuestas diversificadas, en donde podamos todos, cada uno con sus posibilidades, ¿sí? Potenciando cada habilidad, ¿sí? Disminuyendo la mayor cantidad de barreras posible, ¿sí? Antes las barreras estaban y eran inamovibles, como lo explicaba la profe Eve recién. Es así, así, así. Ahora tratamos de disminuir las barreras para que todos podamos aprender. ¿Estoy siendo clara? ¿Alguna duda? Podemos eh, mover la filmina. ¿Qué formas escolares conviven entre la inclusión y la democratización de la educación? ¿Sí? En nuestro formato escolar y de inclusión, podemos decir que no es neutro. ¿Por qué? Porque permite incluir y excluir a personas. ¿Qué les parece incluir o excluir a personas? Hoy, ¿la educación excluye? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué les parece? Anímense a participar, chicas, porque es muy valioso. El pensamiento de ustedes quizás es el de otro compañero, ¿sí? O quizás es el que otro compañero no lo pudo interpretar de esta manera y nos ayuda a ¿qué? A pensar nuestras propuestas. Así no es algo monótono y que yo hablo, hablo, hablo. Hola, yo soy Sí. Nadia. Hola, Nadia. Yo creo que, a ver, en la realidad, en la práctica, en el día a día, puede ser que hay algunos chicos que se sientan excluidos, pero que bueno, por ahí también tiene que ver con el peso de todo lo que tiene que hacer el docente, la cantidad de alumnos y también del acompañamiento desde el equipo de la institución en sí, de todos los miembros, ¿no? Más allá de que en todas las escuelas se está queriendo hacer esta nueva mirada hacia la inclusión, hacia la integración verdadera de los chicos en la escuela, ¿no? Pero sí, para mí hay chicos que pueden llegarse a sentir excluidos en algunos momentos quizás, o en algunas materias, o en algunas situaciones específicas, puede que haya, y quizás para mí pase sobre todo con aquellos chicos que no tienen una DAI o que no cuenten con ese apoyo específico para ello. Es muy valioso lo que decís, Nadia, porque es así. Muchos de nuestros estudiantes pueden sentirse excluidos en algún momento de su trayectoria escolar, ¿sí? Cuando se encuentran con alguna propuesta en la que no pueden comprender, muchas veces no se animan a evocar esto de no puedo, ¿sí? Señor, no me sale, profe, no me sale. Sí, a veces es muy visible, a veces no. Entonces, eso hace a la identidad después de nuestro estudiante. Y ahí, en esto de la propuesta diversificada, que implica conocer a cada estudiante, presentar distintas propuestas, en donde democratizamos la actividad y trabajamos en equipo con otros colegas, con el equipo directivo, con las DAI, si tenemos alguna DAI en el curso, ¿sí? Ahí podemos hacer más abarcativo. Pero a veces
¿Es verdad? Eso no existe. Entonces, cuando eso no existe, nuestros estudiantes se pueden sentir fuera. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartirlo? A ver, Andrea. Muchas veces quedan excluidos por momentos porque no es fácil atender a todos en el mismo momento, tal cual. No es fácil, como ustedes lo dicen, pero son todos nuestros estudiantes. ¿Sí? 30, 20, 10, 5, 2, son todos. Y pensemos que si de ese todo, el que quedamos o el que queda excluido somos nosotros, ¿cómo nosotros nos sentiríamos? ¿Sí? Si en este momento yo me pongo a hablar en inglés y me pongo a dar la explicación en inglés, muchos de ustedes quizás no me entenderían. ¿Sí? Muchos de ustedes quizás no me entenderían. Y en eso quedan fuera. Y en ese quedar fuera